Gareth Bale se despide del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, efectivamente, chavales, Gareth Bale se despide del Real Madrid, del madridismo, mediante una carta en la cual ha agradecido principalmente a Florentino Pérez y al propio Real Madrid, pues que le hubieran fichado. Era su sueño desde pequeño y realmente ha cumplido su sueño de jugar en el Real Madrid y de triunfar en el Real Madrid, porque este vídeo, al margen de la carta que tenéis ahí, pues lógicamente lo que me apetece es hacer un poco un desglose, ¿no?, de lo que ha sido, y un resumen de lo que ha sido la carrera del futbolista galés en el Real Madrid, que yo creo que ha estado con blancos y con oscuros, ¿no? Su etapa de 2013 hasta 2018, conformando con Benzema y con Cristiano Ronaldo una delantera de ensueño, ha sido tremendamente triunfal, tremendamente impactante en los momentos decisivos en ese periodo del Real Madrid, marcando goles muy importantes en finales, marcando muchos goles en ligas también, y siendo un futbolista primordial tanto para Carlo Ancelotti como para Zinedine Zidane. Un jugador que, desde luego, ha dado muchísimo beneficio en ese periodo, con Lisboa de por medio, gol en la final, también en Kiev, con ese doblete, con esa chilena tremebunda, con la Copa del Rey, su carrera con Marc Bartra, esa Copa del Rey que gana Carlo Ancelotti y el Real Madrid con ese gol decisivo de Gareth. Y podríamos hablar así de más y más partidos, porque la verdad es que ha tenido momentos donde él se ha sentido importante y ha dado muy buenos resultados decisivos al Real Madrid, como digo. Entonces, bueno, creo que en ese periodo hemos tenido un Gareth Bale absolutamente sobresaliente, pero a partir de 2018, en el momento en el cual se pide que dé un paso al frente tras la salida de Cristiano Ronaldo, él se queda en el Real Madrid, entendiendo que va a ser el heredero, el sucesor, el hombre que va a tomar el testigo de CR7, pues ni mucho menos. Se quedó pues lejísimos de lo que necesitaba el Real Madrid por aquel entonces, y fue entrando en una vorágine de más lesiones que antaño, de más problemas, de falta de profesionalidad, de falta de liderazgo, de falta de rendimiento, de falta de partidos jugados, de estar muchísimo más pendiente de, y no voy a enseñar la banderita mítica de Cardiff Golf Madrid, de Gales Golf Madrid, no hace falta, pero sí, muchísimo más pendiente de su selección y de poder producir y ser el líder de su selección que por y para el club que le pagaba, que era el Real Madrid. Y entendió su relación con el Real Madrid en este periodo como una guerra mediática, con la afición, con los medios, indirectamente al final con el club, porque no le dio absolutamente nada en este periodo de tiempo, y lo que le dio es un dolor de muelas, porque era imposible deshacerse de él, y entonces pues su salida ha sido discreta en un año donde prácticamente no ha jugado, y donde en estos últimos 3 años y medio, 4, bueno, es verdad que tuvo la cesión en el Tottenham, ese periodo lo vamos a quitar, aunque también sale porque no se cuenta con él, porque no está funcionando, por algo sale al Tottenham cedido. Lo que quiero decir es que en esos 3 años y pico, la verdad es que no nos ha dado nada. La última etapa, nada bueno, quiero decir, al margen de tener que pagar 14 kilos por temporada para no hacer absolutamente nada, prácticamente nada en el campo. Lesiones recurrentes, problemas varios y lo dicho, un final a su etapa realmente muy negativo. Pero yo, como siempre, y como hice por ejemplo con Isco Alarcón, que ha sido un caso con algunos puntos similares, solo en algunos, insisto, pues al final me va a quedar con lo bueno, chicos. Con 9 años, ni más ni menos, que ha estado Bale, me va a quedar con todos los logros y todos los momentos de leyenda, porque Gareth Bale es leyenda del Real Madrid. A título futbolístico. Como profesional, para mí ha dejado que desear por muchos momentos en esta etapa final realmente lamentable y desastrosa, pero eso no tiene que tapar todo lo bueno que ha aportado y ha producido, con golazos, goles decisivos, jugadas espectaculares y un nivel de calidad espectacular que tenía Gareth Bale en sus piernas. Y aparte, pues también como vino, que la gente no se acuerda, pero se rebeló ante el Daniel Levy, el presidente del Tottenham Hotspur, y forzó absolutamente la máquina para jugar en el Real Madrid, igual que hizo un año antes Luka Modric, los dos dejando claro que querían jugar en el Real Madrid, que era su sueño jugar en el Real Madrid, y triunfando finalmente en el Real Madrid, a diferencia de que Bale pues forzó la máquina al máximo para llegar al Real Madrid, todo lo contrario que ha hecho, por ejemplo, Kylian Mbappé, ¿no? Entonces,
Eso, ¿no? Para que pongamos un poquito en perspectiva lo que hacen unos y lo que hacen otros, con sus matices, sus contextos, pero también la presión que tenía en Londres Gareth Bale siendo el jugador más importante del Tottenham y con un presidente duro no, durísimo, pues creo que también tiene mucho valor. Así que lo dicho, chicos, en resumen, me quedo con lo buenísimo que nos aportó en su primera etapa, desde el comienzo, un grandísimo futbolista que formó parte de la gloria del Real Madrid en los últimos años, con esa BBC, con Benzema y con Cristiano Ronaldo, y siendo un jugador decisivo en la Champions sobre todo, también con ligas, Copa del Rey y pues, mundialito, Supercopa, de todo. O sea, al final, pues es que coge todos los títulos que ganan el Real Madrid y es una cosa de locos. Y en esos títulos, en muchos, él ha sido importante o muy importante. Así que, lo dicho, desde aquí, agradecimiento máximo a la figura de Bale y espero que en lo personal y en lo profesional le vaya bien. Y sí que me hubiera gustado que hubiera terminado mejor su etapa, pero esto es lo que hay y hay que quedarse con lo bueno. Chicos, dejadme vuestro comentario al respecto de Gareth Bale y lo que ha sido su carrera en el Real Madrid. Dejadme vuestra opinión al respecto, qué pensáis de Bale y lo que ha hecho en el Real Madrid. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.